Mexicana. Relato de un trailero. A medida que el sol comenzaba a desvanecerse en el horizonte, me preparé para lo que sabía que sería un largo viaje. Era el cumpleaños de mi pequeña sobrina, y, a pesar de los riesgos, no podía faltar. El destino me obligaba a recorrer una de las carreteras más temidas de México. Como trailero, había escuchado historias de colegas sobre esta ruta, pero nunca pensé que me encontraría con una experiencia que marcaría mi vida para siempre. La lluvia comenzó a caer de forma incesante. Cada gota golpeaba el parabrisas con una fuerza que parecía augurar la oscuridad del viaje. Las luces del tráiler apenas iluminaban la carretera, y la densidad del bosque a ambos lados de la vía se intensificaba con cada kilómetro recorrido. A eso de la medianoche, cuando la carretera se volvía aún más estrecha y sinuosa, ocurrió. En medio del manto de lluvia y oscuridad, juraría haber visto a un niño de pie en medio de la carretera. Vestía ropas desgastadas y sostenía en su mano algo que parecía ser un juguete. Sus ojos, vacíos, me observaron con una intensidad que heló mi sangre. Instintivamente giré el volante para evitarlo, pero la combinación de la velocidad, la lluvia y la sorpresa hizo que perdiera el control. El tráiler se deslizó y, antes de que pudiera hacer algo, me vi cayendo por un barranco. Cuando desperté, el mundo estaba en silencio. La cabina estaba destruida, pero milagrosamente me encontraba vivo. Parpadeando, intenté enfocar mi vista. El vidrio roto del parabrisas se esparcía a mi alrededor como brillantes diamantes bajo la tenue luz de la luna. La lluvia aún caía, pero ahora a un ritmo más tranquilo, goteando melódicamente sobre el metal retorcido del tráiler. Con un esfuerzo titánico, intenté moverme, pero un dolor agudo se disparó desde mi pierna izquierda. Respiré hondo, tratando de mantener la calma y de no sucumbir al miedo. Cada pulgada de mi cuerpo parecía gritar en agonía, y la oscuridad a mi alrededor amenazaba con tragarme. Sin embargo, no era solo el dolor físico lo que me atormentaba. Mi mente era un torbellino de imágenes y recuerdos recientes. ¿El niño había sido real? ¿O solo fue un producto de mi cansada mente y las condiciones adversas de la carretera? La figura solitaria en la oscuridad, esos ojos penetrantes y el juguete en su mano, todo parecía tan vívido y claro, y sin embargo, tan etéreo y distante al mismo tiempo. Mis pensamientos se volvieron hacia el lugar exacto donde había visto al niño. Con cada paso que daba, una voz interna me decía que lo que había visto no podía ser real, que era solo un reflejo, una sombra o simplemente una ilusión. Pero otra parte de mí, esa parte primitiva que reconoce lo inexplicable, sabía que había algo más, algo que trascendía la simple lógica. A lo lejos, en el lugar exacto donde el niño había estado, encontré algo que no esperaba. Un pequeño juguete, empapado y desgastado por el tiempo. Al recogerlo, un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Era exactamente igual al que el niño sostenía en su mano. La realidad y la ficción parecían entrelazarse, y en ese momento ya no estaba seguro de qué creer. Quizás fue la fatiga, la lluvia o simplemente mi imaginación, pero esa noche aprendí a respetar las historias que otros traileros habían compartido. Aunque nunca supe si el niño que vi era real o una aparición, esa experiencia cambió mi perspectiva para siempre. Ahora, cada vez que paso por esa carretera, dejo un juguete en la cruz, esperando que, de alguna manera, pueda apaciguar el espíritu de aquel niño que tal vez solo buscaba regresar a casa. Paso prohibido. La aterradora leyenda de la niña del camino. Mi vida como trailero siempre estuvo llena de historias. Ya sabes, esas historias que se cuentan alrededor de una fogata, con el cálido aroma del café y el tintineo de las tazas. Pero hubo una que nunca conté. Todo comenzó una tarde fría, cuando recogí un flete que debía entregar en el otro lado del país. Pero este viaje tenía una particularidad. Había un atajo recién descubierto. Que decían que era prohibido. Pero la curiosidad me ganó, ya que muchos decían que ahorraba horas, pero había rumores de camiones desaparecidos y extraños fenómenos. Me consideraba un hombre de ciencia y no creía en esas tonterías, así que cargué el camión y comencé mi viaje.
La noche cayó pronto y pronto me encontré en la entrada del famoso paso. Un viejo cartel oxidado que decía "Prohibido pasar después del anochecer" se tambaleaba al ritmo del viento. Pensé que era una advertencia común por animales salvajes o bandidos, así que continué. El camino se tornó oscuro y sinuoso, sin otras luces que las de mi camión. El aire se volvía cada vez más frío y una niebla espesa empezó a aparecer. Encendí la radio buscando compañía, pero solo había estática, interrumpida ocasionalmente por susurros ininteligibles. De repente, las luces del camión titilaron y el motor se apagó. Estaba en completa oscuridad. Intenté encenderlo varias veces sin éxito. Saqué mi linterna y decidí inspeccionar el motor. Mientras lo hacía, escuché el suave llanto de una niña. Miré alrededor y no vi a nadie. El llanto parecía provenir del bosque cercano. ¿Una niña perdida en medio de la nada? Sentí que debía ayudarla. Guiado por el sonido, caminé hacia el bosque. El llanto se tornó en susurros que decían mi nombre. Pedro. Pedro. En mi mente racional, sabía que debía regresar, pero algo me impulsaba a seguir. Encontré una pequeña casa en ruinas, y el llanto provenía de su interior. Entré, y una ráfaga de aire frío me golpeó. Había dibujos en las paredes, dibujos de camiones y de hombres, todos con ojos vacíos. La niña estaba en una esquina, pero algo no estaba bien. La niña, de no más de 7 años, parecía un fantasma de una época pasada. Su vestido, aunque alguna vez fue blanco, ahora estaba teñido de tonos grises y marrones, y parecía llevar décadas sin ser lavado. Su cabello oscuro estaba despeinado y cubierto de polvo, y flotaba etéreamente a su alrededor. Al observarla más de cerca, me di cuenta de que su piel no era simplemente pálida, sino translúcida, dejando ver las venas azuladas que se entrecruzaban por sus brazos y cuello. Pero lo que más me aterró fueron sus ojos, negros como el carbón, sin el brillo habitual de un ser humano. Eran 2 pozos sin fondo que parecían absorber toda la luz de la habitación. Al verme, una sonrisa siniestra se formó en sus labios delgados. Sus dientes estaban amarillentos y algunos parecían haber sido rotos. Cuando señaló el dibujo, su dedo, frágil y huesudo, temblaba ligeramente. El dibujo mostraba la silueta de un hombre que reconocí inmediatamente. Era yo, retratado con un realismo escalofriante. Sin embargo, mis ojos en la imagen estaban vacíos, igual que los de los otros dibujos. Tú eres el siguiente, Repitió, con una voz que sonaba a la de una niña, pero al mismo tiempo tenía un tono gutural, como si viniera de lo más profundo de la tierra. Dudé por un momento si debía correr o intentar hablar con ella. ¿Quién era? ¿Qué quería de mí? Antes de que pudiera decidir, la niña comenzó a caminar lentamente hacia mí. Su vestido se movía como si estuviera sumergido en agua. Extendió su mano hacia mi pecho, y aunque no me tocó, sentí un frío paralizante que me recorrió todo el cuerpo. Mi corazón latía con fuerza, temiendo que cada latido fuera el último. La habitación comenzó a girar y las paredes se cerraron sobre mí. Todo se volvía oscuro, y la última imagen que tuve antes de perder la conciencia fue la niña, sonriente, con sus ojos negros fijos en los míos. Sentí un golpe en la cabeza y todo se tornó oscuro. Desperté al amanecer, en mi camión, en medio de la carretera principal. No había señal de la niña o la casa. Creí que todo había sido un sueño, hasta que vi el dibujo en el asiento del copiloto. Era yo, con ojos vacíos. Nunca volví a pasar por ahí, y siempre advertí a otros traileros sobre el paso prohibido. Algunos escucharon, otros no, pero una cosa era cierta: aquellos que ignoraban la advertencia nunca regresaban. La Llorona en la carretera, el aterrador relato de un trailero en México. Había escuchado los relatos desde niño. Todos en México conocen la historia de la Llorona, esa alma en pena que vaga por las noches buscando a sus hijos, pero jamás pensó que se cruzaría en su camino. Javier, un trailero experimentado, había recorrido todo México
y aunque había tenido encuentros con bandidos y carreteras traicioneras, nunca había enfrentado al sobrenatural. Una noche, mientras viajaba por una carretera solitaria cerca de Xochimilco, una densa niebla comenzó a formarse, limitando su visibilidad. Mientras avanzaba lentamente, los faros de su tráiler iluminaron una figura vestida de blanco a lo lejos. Una mujer con un vestido largo y desgarrado, con el rostro oculto por su largo cabello negro. Javier pensó en detenerse. Tal vez necesitaba ayuda, pero algo en su interior le gritó que siguiera adelante. A medida que se acercaba, comenzó a escuchar un llanto desgarrador, un lamento que heló su sangre. Sin dudarlo, aceleró, intentando alejarse lo más rápido posible, pero la mujer aparecía una y otra vez frente a él, como si estuviera en todos lados a la vez. El oscuro paisaje que se desplegaba delante de él fue abruptamente interrumpido cuando, de la nada, la figura femenina emergió del manto de niebla y se posicionó justo en el centro de la carretera. La aparición era tan repentina y tan claramente definida que Javier apenas tuvo tiempo de reaccionar. Con un grito ahogado y el corazón latiendo a 1000 por hora, pisó el freno con toda su fuerza, haciendo que las pesadas ruedas del tráiler chirriaran violentamente contra el asfalto. El silencio que siguió fue solo momentáneo, interrumpido por un llanto desolador que parecía emanar de todas las direcciones a la vez. Era un lamento tan profundo y doloroso que parecía arrastrar consigo el peso de incontables años de desesperación. El sonido vibraba a través del metal del tráiler, haciendo que cada tornillo, cada pieza, resintiera el dolor de ese llanto. Javier, con las manos aún firmemente sujetas al volante y los nudillos blancos por la presión, no podía apartar la vista de la figura que ahora se erguía delante de su tráiler. Su vestido blanco, aunque desgarrado y manchado por el tiempo, ondeaba con un viento que él no podía sentir. El cabello largo y oscuro cubría parcialmente su rostro, pero no lo suficiente como para ocultar lo que venía a continuación. Con una lentitud tortuosa, la figura levantó la cabeza. Aunque el rostro estaba pálido y marcado por el sufrimiento, eran sus ojos lo que capturó y heló el alma de Javier. Eran dos pozos vacíos, sin vida, pero al mismo tiempo llenos de una tristeza interminable. Y lo peor de todo, lloraban. Lágrimas oscuras y espesas recorrían sus mejillas, acentuando aún más el vacío de su mirada. Por un momento, Javier sintió que estaba siendo arrastrado hacia esos ojos, que toda su vida se veía absorbida por esa insondable tristeza. Pero algo en su interior luchaba, resistiendo la atracción de esa mirada y recordándole la necesidad de actuar. En un acto de desesperación, sus dedos temblorosos buscaron algo, cualquier cosa que pudiera ofrecer protección. Recordó el pequeño crucifijo que su madre le había regalado antes de su primer viaje largo, aquel que había colgado en el espejo retrovisor como amuleto protector. Sin pensarlo, lo tomó con fuerza, sintiendo el metal frío contra su piel caliente por el miedo. Javier cerró los ojos por un instante, recordando las oraciones que su abuela solía murmurar cuando era niño. Con voz temblorosa, comenzó a rezar en voz alta, intentando sobreponer sus palabras al penetrante lamento que llenaba la cabina del tráiler. Cada palabra pronunciada con fervor y esperanza, como un escudo contra la oscuridad que lo rodeaba. Después de lo que pareció una eternidad, pero en realidad fueron solo unos segundos, el llanto comenzó a desvanecerse. Primero, bajando en intensidad, y luego tornándose en un murmullo distante. La opresiva presencia que había sentido frente a su tráiler comenzó a debilitarse, y cuando finalmente abrió los ojos, la figura en blanco parecía disolverse, siendo absorbida por la densa niebla que cubría la carretera. La silueta de la Llorona, con sus manos extendidas y su rostro suplicante, se desvaneció poco a poco, hasta que solo quedó el manto gris de la niebla y el sonido del motor del tráiler. La adrenalina todavía corría por sus venas, y sin perder un segundo, Javier puso el camión en marcha. El rugido del motor sonaba como un rugido de victoria mientras aceleraba, dejando atrás la carretera que había sido testigo de su encuentro con lo inexplicable. Cada vez que miraba por el espejo retrovisor, solo veía la carretera desierta. Pero en su corazón, sabía que nunca estaría solo en sus viajes nocturnos. Con los primeros rayos del sol,
El tráiler de Javier se adentró en el pequeño pueblo de San Mateo. Sus calles de piedra y las casas coloridas daban un aire de tranquilidad que contrastaba fuertemente con la experiencia que acababa de vivir. Aparcando en la estación local de abastecimiento, Javier bajó de su cabina, sus piernas sintiéndose pesadas y sus ojos rojos mostrando el desgaste de una noche sin dormir. Al entrar en la tienda contigua para tomar un café y algo de desayunar, notó las miradas de algunos locales, que murmuraban entre ellos al ver su aspecto demacrado. Con su café en mano se sentó junto a la ventana, intentando procesar todo. Un viejo del pueblo, don Ernesto, conocido por todos como el hombre que sabía todos los cuentos y leyendas del lugar, se le acercó y, con una mirada penetrante, le preguntó: «¿La viste, verdad?». Javier levantó la vista, sorprendido, y asintió lentamente. Narró su encuentro con la figura vestida de blanco, el llanto desgarrador y cómo, gracias a su fe, pudo alejarla. Mientras hablaba, un círculo de curiosos se había formado a su alrededor, escuchando con atención cada palabra. Cuando terminó su relato, don Ernesto asintió con una mezcla de comprensión y simpatía. «La carretera cerca de Xochimilco tiene sus historias», comenzó, «y muchos traileros como tú han contado encuentros similares. Aquí la leyenda de La Llorona no es solo un cuento para asustar a los niños, es una advertencia». Un joven del grupo añadió: «Mi tío solía hablar de su encuentro con ella. Dice que jamás volvió a conducir de noche por esa carretera». Otro local, una mujer mayor, se persignó antes de murmurar: «Es el alma en pena de una madre que busca a sus hijos. Es mejor no cruzarse en su camino». El ambiente en la tienda se tornó sombrío, pero también había un sentido de camaradería. Todos compartían el respeto y el temor hacia las historias y leyendas que rodeaban sus tierras. Javier, aunque todavía sacudido por la experiencia, se sintió agradecido de no estar solo en esto, agradecido de que su historia fue escuchada y comprendida. Antes de continuar su viaje, don Ernesto le entregó un pequeño amuleto bendecido para protegerlo en sus futuros viajes.